En esta clase vamos a ver las transformaciones avanzadas, así que va a ser un material un poquito más complicado de lo normal y más extenso también. Así que no se preocupen en hacer pausa, verlo a la velocidad que lo necesiten y comprender bien cada una de las transformaciones, porque van a ser muy útil conforme avancemos en el curso y conforme avancen en su aprendizaje de modelado y render. Para empezar, vamos a repasar un poco las vistas y luego vamos a avanzar a las vistas más avanzadas. Las vistas principales que vimos al principio eran la vista frontal, que es esta con el número 1, vamos a la vista frontal, con el número 3 vamos a la vista lateral y con el número 7 vamos a la vista planta. Y si le damos a control y la vista principal, hacemos la espejada, es decir, la contraria. Si la 1 es la vista frontal, le damos a control 1 y vemos la vista por detrás. Si el 3 es la vista lateral izquierda, la control 3 es la lateral derecha. Igualmente, si la 7 es la vista planta o desde arriba, control 7 es la vista desde abajo. Son las vistas desde el otro lado, el lado inverso al que estamos presionando. Y también podemos rotar la vista utilizando el número 6 o el número 4. Es decir, con el número 4 en el numpad rotamos hacia la izquierda y con el número 6 rotamos hacia la derecha. Pero si le damos a Shift y el número 6 y el número 4, ya no estamos rotando horizontalmente, sino estamos rotando en el eje perpendicular. Con el 6 rotamos hacia la derecha y con el 4 rotamos hacia la izquierda. Shift 4 y Shift 6. Estas son dos tipos de rotaciones que nos van a ayudar mucho conforme los mezclemos a las nuevas vistas más avanzadas. Y cada vez que le demos a rotar, le damos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para rotar 90 grados. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, si le damos nada más 3 veces, 1, 2, 3, estamos rotando 45 grados. Ahora, entendiendo un poco más las vistas, hay que saber que cuando nosotros le damos a uno de los números del numpad para ver la frontal, la lateral, la vista planta, etc., lo que estamos haciendo es posicionando la cámara, por así decirlo, desde donde nosotros estamos viendo, paralelo a el eje en el que necesitamos. Por ejemplo, en el 1 estamos posicionándonos paralelos frente a la cara frontal o paralelos frente a la vista frontal. Lo mismo con la lateral, la planta, etc. Pero ¿qué pasa si yo quiero posicionarme en cada uno de estas formas de posicionarme en el espacio, pero en torno a una cara que no es ni la frontal, ni la lateral, ni la top, ni ninguna de las que es perpendicular o paralela a alguno de nuestros ejes? Bueno, vamos a crear aquí, por ejemplo, una cara que no sea ninguna de esas. Vamos a hacer aquí esto y aquí esto. Esta cara que estamos viendo aquí no es ni paralela ni perpendicular a ninguno de nuestros ejes. Tiene su propia orientación que nosotros no conocemos. Esta cara le voy a poner un pequeñito círculo rojo para identificarla, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero posicionarme paralela a esa cara para realizar cualquier tipo de transformación? Yo tengo que ir a modo edición, seleccionar la cara a la cual me quiero posicionar paralela y le doy a Shift 1. Bueno, en este caso vamos a Shift, en este caso Shift 7. ¿Por qué? Porque Shift 7 es la vista superior, la vista planta de esa cara específicamente. Y si le doy Shift 1, me estoy posicionando en la vista lateral de esa cara específicamente. Cuando nosotros le damos Shift y luego un número para posicionarnos en una vista, estamos posicionándonos en la vista que seleccionemos en nuestro numpad, pero del elemento seleccionado. Y no solo puede ser en torno a caras. Por ejemplo, puede ser en torno a vértices. Si yo selecciono esto, le doy Shift 1, Shift 7, por ejemplo, y me estoy posicionando paralelo, o en este caso, perdón, perpendicular al normal de ese vértice. Y aquí es la palabra esencial. Recuerden que vimos los normales. Vamos a aquí mostrar los normales de los diferentes elementos. Y ven que, por ejemplo, para esta cara, el normal es esta pequeña flecha que aparece aquí, ¿verdad? Esto sería un vector.
Al nosotros darle, teniendo seleccionada la cara, y al darle Shift 7, lo que estamos haciendo es posicionarnos perpendicularmente a su normal. Y por lo tanto, como su normal es perpendicular a la propia cara, estamos paralelos a la propia cara. Pero como un vértice no tiene, es un elemento unidimensional, es decir, nosotros no podemos saber cuál es su frontal, cuál es su lateral y cuál es su top, nos vamos a guiar en base a los normales. En este caso, recuerden que la vista 7 o vista planta, la vista superior, es perpendicular al normal. Es decir, si nosotros seleccionamos este pequeño vértice y le damos Shift 7, nos estamos colocando perpendicular a este normal que está aquí. Y estos normales que estamos viendo aquí son los normales de las aristas. Es otra cosa completamente diferente, pero también podemos aprovecharlo. Como por ejemplo, si nosotros seleccionamos, voy a cerrar aquí, si nosotros seleccionamos, esta arista que está aquí, estamos viéndola, ¿verdad? Esta que está aquí, y le damos Shift 7, nos estamos posicionando perpendiculares a la conjunción de sus normales. Como pueden ver, aquí estamos posicionándonos. Este es un normal de la arista, este es otro normal de la arista, este es otro normal, otro normal, otro normal y otro normal. La conjunción de todos esos normales es un normal que vendría, un vector que vendría en esta dirección. Por eso es que cuando nosotros le damos Shift 7, teniendo seleccionado esa arista, nos posicionamos de esta manera. Es un poquito complicado, pero con práctica vayan jugando con todas estas herramientas para que se vayan acostumbrando. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo quiero hacer, voy en este caso ocultar los normales, yo quiero hacer una estructura que sea perpendicular a esta cara. Yo al principio puedo, por ejemplo, extruir, luego escalo un poco, pero ven que aquí ya se está generando un problema, ¿no? Así que yo puedo mejor insertar, por ejemplo, y extruir. Ahí todo perfecto porque estoy extruyendo en torno al normal. Ya vamos adelante con eso. Pero a partir de aquí, ¿qué pasa si yo quiero hacer más modificaciones en torno a eso? Lo que yo puedo hacer es seleccionar esta cara, le doy Shift 7, o en este caso Shift 1 porque quiero la vista lateral de eso. Y a partir de aquí ya puedo empezar a jugar con eso. Me muevo un poquito para acá, le agrego esto aquí, me voy de nuevo Shift 1, perdón, y voy jugando y interactuando desde la vista que me interesa a mí. Desde la vista que me interesa a mí hacer todas las modificaciones. Y así yo estoy generando una estructura en base a un ángulo aleatorio, un ángulo que nosotros no conocemos, pero simplemente trabajando desde la vista correcta podemos trabajar desde ese ángulo. Ahora vamos con las transformaciones por unidades. Eso significa que, recuerden que en Blender nosotros tenemos unas unidades que podemos configurar justo lo podemos configurar aquí en mundo unidades. En este caso yo estoy trabajando con el sistema métrico y estoy trabajando con una escala de 1 a 1, es decir, de 1 metro. Yo eso lo puedo verificar aquí en ítem. Que no se está viendo lo que estoy presionando. Ok, ahora sí. Puedo ver aquí en el ítem que mi cubo tiene, las dimensiones de mi cubo son 2 metros por 2 metros por 2 metros, ¿verdad? Eso significa que yo puedo trabajar las diferentes transformaciones, las puedo trabajar en base a ese sistema métrico. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, quiero mover esta cara, ¿verdad? La quiero mover, pero la quiero mover en torno al eje X, le doy a la G de mover y a la X para mover solo en el eje X. Si yo le doy al número 1 del numpad, va a moverlo 1 metro en torno en el eje X. En este caso, 1 metro positivo. Vamos a ver qué está pasando. Voy a duplicar la cara para ver lo que está pasando. Y la voy a mover en el eje X 1 metro. Eso significa que esta distancia que nosotros estamos viendo aquí es de 1 metro. Lo mismo, yo puedo... ¿Qué pasa si quiero mover esta cara 1 metro en esta dirección, por ejemplo? Yo lo que tengo que hacer es
mover, la duplico aquí, por ejemplo, le doy a mover, lo ajusto al eje X, y en este caso, si yo le doy a 1, se va a mover 1 positivo, es decir, hacia la derecha. Así que yo tendría que moverlo en el eje X, pero en este caso menos 1. Y ya lo estoy moviendo hacia la izquierda 1 metro. Esto se puede hacer para todos los elementos y para todas las transformaciones. Podemos hacer todas las transformaciones en base al sistema de unidades que estemos trabajando. Si trabajan en pulgadas o si trabajan en metros, y también en base a la escala. Yo estoy trabajando en metros y por eso cuando yo le doy al número 1, lo identifica como 1 metro. Pero si ustedes trabajan en una escala diferente, ese 1 puede identificar 10 centímetros, 1 centímetro, 10 metros, dependiendo de esa escala. Igual esto funciona para todos los ejes. Si yo quiero mover esta cara 5 metros hacia arriba, por ejemplo, tengo que darle a mover en el eje, en este caso en el eje X, y le doy al número 5. Y como pueden ver, se movió hacia arriba. Y si quiero mover esta cara 5 metros hacia abajo, lo mismo. Voy a duplicarla, le doy a mover en el eje Z, y en este caso es negativo porque quiero que vaya hacia abajo, en Z negativo, menos 5. Y listo. Esto funciona y es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando modelos que requieren precisión, una precisión alta, como por ejemplo modelos arquitectónicos o de piezas mecánicas, entre otras cosas. Igualmente les recuerdo que podemos hacer podemos bloquear un eje direccional para todas las transformaciones, como acabamos de hacerlo, por ejemplo, para mover. Para rotar también podemos hacerlo, es decir, le doy a la tecla R y luego al eje al que quiero bloquear esa rotación. Y también a la hora de escalar. En este caso yo estoy escalando en todas las direcciones, pero si le doy a escalar en el eje X, o en este caso voy a hacerlo con esta de aquí, en escalar en el eje X, solo voy a estar escalando en el eje bloqueado. Eso lo habíamos visto antes. Pero que sepan también que se pueden no solo bloquear, sino ignorar ejes. Vamos a suponer que yo quiero aumentar la escala de mi cubo solo en el eje X y en el eje Y, ignorando el eje Z. Lo único que tengo que hacer yo es, le doy a tecla S de escalar y luego con Shift Z, al darle Shift Z, el Shift lo que hace es indicarle al programa que ignore el eje Z y solo trabaje en los ejes restantes, en este caso en el eje X y el eje Y. O por ejemplo, si yo quiero escalarlo nada más en el eje Y y en el eje Z, yo tengo que decirle que ignore el eje X, ¿verdad? Este eje X que está aquí. Así que lo único que tengo que hacer es darle escalar Shift X y él va a ignorar el eje X. Estamos ignorando un eje. Eso funciona para muchísimas cosas y ya vamos a ver aplicaciones más específicas. También podemos escalar elementos en un eje, pero el escalado funciona de una manera muy particular porque si yo, por ejemplo, roto esta cara en el eje Z, le puedo decir que rote con los números 45 grados, por ejemplo. Acabo de escribir 45 con el numpad. Y así le estoy diciendo que rote 45 grados. Si lo estoy moviendo y le doy G y después mover, por ejemplo, en el eje Y le doy a 3, le estoy diciendo que se mueva 3 metros. Pero con el escalado no funciona en base a las unidades normales ni a las rotaciones normales, sino que funciona en base a la escala del propio objeto. ¿Qué pasa si yo este objeto lo voy a duplicar para que lo vean y le doy a escalar y luego le doy al número 2? No está escalando 2 metros, no. Está escalando el doble del objeto original. Es decir, está aumentando 100% la escala. Igualmente, si yo le doy a S de escalar y le doy al número 3, está escalando el objeto por 3, aumentando su tamaño por 3. Por eso es que no trabaja con las unidades normales. Y esto nos facilita muchas cosas. Como por ejemplo, si yo quiero, imaginen que tengo aquí, voy a poner una cara aquí, esta cara aquí y esta cara aquí. Y las voy a mover aleatoriamente. Pero yo quiero que esas caras estén alineadas justo en el centro, ¿verdad? En este caso, yo voy a seleccionar estas dos caras, le voy a dar escalar, voy a bloquear en el eje Y le voy a dar al número 0. Y como pueden ver, se está alineando. ¿Por qué? Porque
segundito. Ajá. Porque estoy llevándolo todo al número 0 del eje Y. Eso sirve para alinear objetos. Y no solo sirve para alinear objetos, también sirve para, por ejemplo, podemos escalar según los normales. ¿Cómo se hace esto? Con Alt S. Si yo le doy al Alt S, como pueden ver, al mover el mouse, se están moviendo en el eje Y. Pero yo no le dije que se moviera en el eje Y. ¿Por qué se estarían moviendo en el eje Y? Porque se están moviendo en torno a los normales. Con el Alt y el S se escalan en torno a los normales. Y en este caso, si activamos aquí los normales de las caras, como pueden ver, el normal de esta cara apunta hacia acá y el normal de esta cara apunta hacia acá. Por lo tanto, al escalar en torno a los normales, se mueven en torno a eso, en torno a ese vector. Igualmente, así como podemos alinearlos dándoles, por ejemplo, a S en el eje Y y le doy a 0, lo estamos alineando, también puedo espejar objetos. ¿Cómo sería espejar objetos? Lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, voy a crear un objeto aquí, ¿verdad? Voy a dejar de ver los normales. ¿Qué pasa si yo quiero espejar este objeto en torno al eje Y? Es decir, que pase al otro lado del eje Y. Si yo le doy aquí simplemente escalar en el eje Y, él va a estar escalando en torno al centro el centro de masa o el centro del volumen de ese objeto. Pero yo puedo decirle que escale en torno al cursor 3D. Eso también lo vimos en clases pasadas. Es decir, cambio aquí, cursor 3D, y ahora cuando yo le dé a escalar, va a escalar en torno a ese cursor 3D. Por lo tanto, si yo quiero pasarlo al otro lugar, lo único que tendríamos que hacer es escalar en el eje Y le decimos -1, y estaría pasando a su lado opuesto, a su lado espejado en el eje Y. Porque recuerden que la escala se trabaja no en base a metros, sino en base a unidades del tamaño máximo de ese objeto. Y en este caso, como estamos escalando en base al cursor 3D, estamos escalando esta distancia, sería la distancia máxima. Que al escalar en el eje Y1, por ejemplo, en el eje Y1, vamos a ver. Si le doy escalar en el eje Y1, no pasa nada porque ya está en la distancia máxima. Cualquier cosa que multipliquemos por 1 va a dar el mismo número. Así que si le damos a 1 no pasa nada. Pero si le damos a escalar en Y y le doy a 2, va a estar duplicando la distancia que teníamos. Es decir, esta distancia. La va a estar duplicando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base al tamaño total, a la escala total de lo que estamos viendo. Y en este caso, estamos trabajando en base al cursor 3D. ¿Y qué pasa si este es el tamaño total? Es decir, todo esto equivale a 1, ¿verdad? Y si yo lo hago hacia este lado, esto equivaldría a 2, ¿verdad? Entonces, para moverlo hacia el otro lado, tendríamos que escalarlo negativamente, porque hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo. Así que simplemente lo escalamos. Escalar en el eje Y -1 y lo estamos pasando hacia este lado. Quizás es un poquito difícil de entender, pero no se preocupen, jueguen con todo esto porque la mejor forma de acostumbrarse a las herramientas y de entender los conceptos es jugando con las herramientas y equivocándose sobre todo. Al equivocarnos, vamos a plantear dudas y vamos a intentar resolverlas. Así que no se preocupen si no lo entienden a la primera, vayan con calma y practicando. Ahora vamos con unas herramientas un poco más sencillas, pero que son igual de útiles. Recuerden que aquí yo puedo tener, por ejemplo, dos objetos por separado. Es decir, tengo una esfera y un cubo. Son dos objetos separados que yo no puedo unir. Por ejemplo, si selecciono los dos objetos y se mueve a modo edición, yo no puedo unir sus vértices.
¿Por qué? Porque son dos objetos completamente separados. Pero yo puedo unirlos. Si selecciono ambos objetos, le doy a Control J y ya los estoy uniendo. Por ende, ya puedo unir sus vértices. Esta herramienta de unir funciona de esta manera. Cuando nosotros seleccionamos el primero un objeto y después otro objeto, como pueden ver, un objeto queda con un contorno naranja oscuro o rojo y el otro con un naranja claro, o lo pueden ver también como amarillo. Al momento en que yo le doy a Control J unir, estoy uniendo el objeto secundario al objeto primario. Como pueden ver, este objeto es la esfera y tiene aquí nombre esfera. Y este objeto es un cubo y tiene aquí nombre cubo. Si yo selecciono primero la esfera y después el cubo y le doy a Control J, lo único que me queda es el cubo, porque yo acabo de unir esta esfera al elemento cubo. Y si lo hago al revés, pasa exactamente lo contrario. Es decir, si yo selecciono primero el cubo y después la esfera y le doy a unir, desaparece el cubo y me queda solo la esfera, porque acabamos de unir el cubo a la esfera. Esto va a ser muy importante porque dependiendo de las propiedades o de los modificadores que nosotros queramos conservar, vamos a unir de un lado a otro. Así que para entender cómo funciona la direccionalidad del comando unir. Ahora un comando también que vamos a utilizar muchísimo es el comando de duplicar y de instanciar. Duplicar es tan simple como darle a Shift D y luego lo movemos. En este caso yo lo voy a duplicar en torno al eje X y lo voy a mover para acá. Al duplicar cada uno de los dos objetos, tanto el original como el resultante son independientes entre sí. Es decir, por más de que yo modifique a uno, el otro no se va a modificar. Son completamente independientes. Uy, un segundito. Ajá. Pero se puede instanciar un objeto en vez de duplicarlo. Y eso se hace, en vez de con Shift D, se hace con Alt D. Pareciera que solo lo estoy duplicando, en este caso lo voy a mover nada más en el eje X, exactamente igual que el otro. La diferencia es que ahora estos dos objetos están conectados. Eso significa que si yo modifico uno, el otro también se va a modificar. Esa es la diferencia entre duplicar e instanciar. Duplicar con Shift D, instanciar con Alt D. Ahora vamos a ver unas extrusiones avanzadas. Recuerden que extruir, si nos vamos a modo edición y seleccionamos por ejemplo un elemento, por ejemplo una cara, y le damos a la tecla E, estamos extruyendo y como pueden ver estamos extruyendo en torno al normal. Cuando aparece esa línea azul es que estamos extruyendo en torno al normal. Pero hay extrusiones más complejas y más avanzadas. ¿Cómo llego a ellas? Simplemente al tener seleccionado un elemento en modo edición, le doy a Alt E y se abre este menú de extruir, que también lo podemos conseguir en Maya y aquí extruir. Son estas opciones que están aquí. Estas opciones sirven para hacer extrusiones más complejas dependiendo de lo que vayamos a necesitar. La primera es la extrusión normal. Con la letra E extruimos. La segunda es extruir caras en torno a los normales, que pasa automáticamente también. Es decir, si nosotros extruimos, estamos extruyendo en los normales. Así que estas dos opciones vendrían siendo lo mismo para la mayoría de las circunstancias, así que no voy a profundizar en eso. Estas dos. Luego tenemos extruir individual face. ¿Qué significa eso? Si yo selecciono un grupo de caras y yo extruyo con la letra E, estoy extruyendo todas esas caras como un conjunto. Pero si yo le doy a extruir en caras individuales o individual face, ya no se están extruyendo como un conjunto, sino cada cara individualmente, como lo dice el nombre. Funcionaría para muchas cosas, pero para que sepan el funcionamiento principal. Ok, luego tenemos el Manifold. Ese no lo vamos a tratar ahorita porque quiero profundizar un poco en el Extrude Repeat y en el Spin. Para eso voy a seleccionar todas estas caras y las voy a extruir. Pero ¿qué pasa si yo quiero extruirlas muchas veces hacia arriba y que cada una de esas extrusiones sea igual de larga entre sí? En este caso no son igual de largas, no tienen la misma distancia entre sí cada una de esas extrusiones.
yo puedo utilizar la opción de extruir repeat, es decir, extruir repetidas veces. Si lo de ahí, al principio no estamos viendo nada, pero es porque tenemos que ver aquí este menú que se abre a la izquierda, que es la que va a determinar esas repeticiones en las que estoy extruyendo. En este caso yo quiero extruirlo en el eje Z, ¿verdad? Así que yo voy a seleccionar en este menú, en el eje X no me interesa, así que voy a ponerlo 0. En el eje Y tampoco me interesa, así que voy a poner 0. Y en el eje Z me interesa el Z positivo, es decir, hacia arriba. Ponte, le voy a dar 10 centímetros a cada extrusión, es decir, 0,1 metros. Y ahí ya podemos ver que se está repitiendo 10 veces, como aparece aquí el número de repeticiones, inclusive puedo aumentarlo o disminuirlo, en el eje Z, y cada extrusión se está teniendo de tamaño 0,1 metros, es decir, 10 centímetros. Y así yo puedo generar varias extrusiones equidistantes entre sí en un eje en específico. Recuerden que para extruir con el modo repetido siempre tenemos que modificar las características de esa extrusión, porque si no, por ejemplo, si yo quiero extruir esto que está aquí, le doy extruir repeat, ahí no me está generando nada y yo no estoy viendo nada. De hecho, se extruyó en base al eje X, al eje Y, perdón, como podemos ver aquí. Así que tenemos que configurar los parámetros de la extrusión repetida para que quede como nosotros queremos. Esto también se puede lograr, es tan simple como si yo, por ejemplo, quiero extruir esto, como el otro que tiene 15 extrusiones de 10 centímetros, eso significa que estoy extruyendo 1,5 metros, yo puedo decirle extruir este lado 1,5, ¿verdad? 1,5 metros, y luego generar aquí 13 subdivisiones. Y ahí estoy generando que cada una tenga eso, que cada una tenga unos centímetros específicos y sean equidistantes entre sí. Es básicamente lo mismo, pero esta es con la extrusión repetida y esta es poniendo en práctica más conocimientos de Blender. Y por último, vamos a ver la extrusión spin. Pero esta no nos va a servir mucho con esto. Así que voy a hacerlo con una cara simple. Aquí tengo una cara y la voy a ver desde la vista superior, ¿verdad? La voy a mover un poco en el eje X. ¿Ven cómo está posicionada? Y ahí le voy a decir Extrude Spin. ¿Qué acaba de pasar? Lo mismo, tenemos que ver los parámetros aquí a la izquierda. Recuerden que es un menú temporal que se abre mientras estamos realizando la transformación específica. Al momento en que yo hago otra cosa, este menú desaparece. Solo va a estar mientras estemos ejecutando la última transformación. Voy a darle Control Z para volver. Perfecto. Y le voy a dar a... Lo estoy haciendo desde la vista superior, desde la vista planta. Le voy a dar a el menú de extruir y le voy a dar Spin. Spin es decir que está extruyendo como si fuese como si siguiera un círculo o una vuelta. Lo que está haciendo es extruir esta cara hacia acá, esta cara hacia acá, esta cara hacia acá, y así hasta completar un ciclo o una revolución y hasta llegar a el principio. Y aquí en este menú que estamos viendo, el primer número es las subdivisiones o la cantidad de extrusiones que va a hacer, y eso va a determinar la resolución de esa figura que nosotros estamos ejecutando. También podemos decirle que no sea 360 grados, sino que sea, por ejemplo, 180. Es decir, que llegue solo hasta la mitad, que no dé la vuelta completa. Y aquí vamos a modificar el centro de esa extrusión, que en este caso está en el eje 0, 0, 0. Y también vamos a modificar el axis de esa extrusión. Es decir, en este caso estamos utilizando el axis Z. Es decir, este axis que en este caso no podemos ver, pero está haciendo la extrusión de la vuelta alrededor de ese eje Z. ¿Por qué lo está haciendo en el eje Z? Porque yo me posicioné en la vista superior. Como estoy en la vista superior, lo hace en torno al eje Z. Pero, ¿qué pasa si yo me posiciono en una vista aleatoria? Por ejemplo, una vista como esta. Y le doy de nuevo a extruir spin. Ahora el eje que está tomando para hacer esa extrusión es desde donde yo estoy viendo. Es decir, de donde la cámara está posicionada.
Y el eje central siempre va a ser el eje 0, 0 a menos que nosotros lo modifiquemos. Por eso cuando nosotros queremos hacer este tipo de extrusión en spin, hay que posicionarnos desde la vista en la que queremos que haga eso. También podemos, por ejemplo, hacerlo aquí. Vamos a moverla aquí, hacia arriba. ¿Por qué la estoy moviendo hacia arriba? Porque como este es el eje central, va a ser la extrusión en torno a esto. Y me voy a posicionar en la vista lateral. Le voy a dar extruir, spin. Y acaba de hacer esto. Mucho cuidado con esto porque estamos creando caras intermedias entre cada una de esas extrusiones. Y estas caras nos van a dar problemas. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer aquí, ponerle un shade smooth, ¿verdad? Y luego queremos aplicar un subdivision surface. Ven que se está generando aquí unas sombras raras, unas sombras muy extrañas. Esas sombras se dan precisamente porque hay caras allá adentro que no deberían ser visibles. Vamos a eliminar una de esas caras, por ejemplo. Y como pueden ver, ya no está esa sombra rara. Esta extrusión, yo por ejemplo, casi nunca la uso es por esto, porque me genera algunos problemas. Pero dependiendo del caso, ustedes pueden llegar a usarla en algún momento. Antes de continuar, si quieren dar un descanso, pausar el video o retomar partes del video que no entendieron, porque como esta clase es un poco extensa y un poco más compleja, vayan con la calma que ustedes necesiten para entender bien los conceptos. Y no quería hacerlo en varias clases porque todas forman un solo tópico o un solo grupo de conceptos ligados entre sí. Así que, si quieren darse un descanso, con calma. Ahora sí vamos a continuar. Ahora vamos con una herramienta también muy útil, que es la de rellenar o rellenar patrón. La herramienta de rellenar es muy simple. Si yo tengo aquí una cara abierta y le doy a la tecla F de fill o rellenar en inglés, la relleno. Así de simple. Muy simple. Si tengo una cara abierta, selecciono todo eso y la relleno. También puedo seleccionar solo dos aristas y le doy la tecla F y se rellenan. Y si yo quiero rellenarlo en forma triangular, las dos aristas que voy a seleccionar son las que están unidas. Y ahí está rellenando una cara triangular. Depende de lo que nosotros queramos rellenar. Pero esto tiene un inconveniente. ¿Qué pasa si mi objeto tiene varios vértices? Si yo le doy a la tecla F de rellenar, va a quedar una cara de muchos vértices. Una cara de muchísimos vértices. Y esas caras traen problemas. Por ejemplo, si yo quiero aplicar aquí un subdivision surface, me está generando todos esos pequeñitos problemas que se ve fea esa cara. Así que para evitar una cara de muchos vértices, siempre vamos a intentar trabajar que todas las caras del polígono sean de 4 vértices o a veces de 3 vértices, pero siempre intentar que haya congruencia geométrica entre todas las caras, es decir, que tengan la misma cantidad de vértices todas las caras. ¿Qué pasa si yo quiero rellenar todo esto, pero congruentemente? Podemos utilizar la herramienta Grid Fill. Yo nunca recuerdo cuál es la ubicación exacta de esta herramienta, por ende yo lo que hago es, en el menú de F3, busco la herramienta. Le doy aquí, escribo Grid, que es como patrón o malla, y le doy Fill, Grid Fill, aquí está, la tercera opción en mi caso. Cuando yo le doy ahí, él está haciendo un cálculo automático de cómo debería rellenarse este hueco en base a los vértices que tiene. Y en base a ese cálculo automático, lo rellena. En este caso lo hizo perfecto. Y si yo quiero esto luego meterle un subdivisions, ya no me está generando ese poco de errores que había antes. Esta herramienta es muy útil y funciona muy bien para este tipo de caras muy simples. Pero ¿qué pasa si yo aquí ya no tengo una cara muy simple, sino tengo una cara más compleja? Y por ejemplo le voy a quitar este vértice de aquí, este de aquí y este de aquí. Rellenar esta cara ya no es tan simple. Y el cálculo automático puede fallar. Vamos a ver qué pasa el Grid Fill. Aquí lo tengo. Aquí me está diciendo que no me puede rellenar, no me puede calcular eso. Eso se puede ver a muchos motivos. Y en este caso era porque al faltar esta arista de aquí, no está entendiendo por completo cómo rellenarlo. Porque falta un vértice
para que haya congruencia geométrica. Así que yo le agrego este vértice, que es el que faltaba y que había eliminado antes, selecciono de nuevo todo, y le doy Grid Fill. Grid Fill. Y ahí el programa lo que está haciendo es calculando cómo puede, como logra su algoritmo, cómo se debería rellenar esa zona congruentemente. Sin embargo, como podemos ver aquí, hay ciertos errores. Y son errores que vamos a tener que ir modificando y corrigiendo manualmente. Pero también podemos hacer esto. Si nosotros damos Grid Fill, se abre el menú temporal de la herramienta y aquí podemos jugar con estas dos valores para ver cuál sería el rellenado automático más estable en base a estos valores. Vamos a ver, yo voy a ir jugando con estos valores hasta encontrar, miren, este me gusta y no produce ningún error. Así que perfecto, yo me quedaría con este. Jugando con esos dos valores que aparecen, podemos mejorar el rellenado automático. Y aquí, si yo necesito volver a subdividir, ya tendría una subdivisión mucho más prolija y bonita que si yo relleno eso. Vamos a intentar hacer la opción de rellenarlo sin la herramienta de rellenado automático. Es decir, voy a seleccionar todo y le doy la letra F para rellenar. Y ahí estamos viendo muchos errores. Y muchos más errores vamos a ver si aplicamos modificadores. Por eso se utiliza esta herramienta. Vamos a darle aquí, Grid Fill y listo. Y esto pudiese ser, por ejemplo, un terreno. Yo puedo hacer aquí y estaría haciendo un terreno para alguna animación o para algún entorno, etc. Así que para eso funciona esta herramienta, para poder rellenar congruentemente espacios vacíos. El otro menú que vamos a ver ahora es el de eliminar. Cuando nosotros estamos en modo objeto y le damos a la letra X, el menú eliminar es muy simple, es eliminar o cancelar, muy simple. Pero si nosotros vamos al modo edición, en el que tenemos muchos más elementos y muchas más formas de interactuar con dichos elementos, entonces al darle a la tecla X va a aparecer un menú más complejo, en el que tenemos las primeras tres opciones son muy simples: eliminar vértices, aristas y caras. Si yo, por ejemplo, utilizo estas primeras tres opciones y elimino vértices, no solo va a eliminar los vértices, sino va a eliminar todos los elementos que estén conectados a esos vértices. Es decir, también está eliminando todas estas aristas y todas estas caras. ¿Por qué? Porque están conectadas a esos vértices. Porque si eliminamos esos vértices, no pueden existir esos otros elementos, ¿verdad? Pero hay opciones. Como por ejemplo, aquí tenemos las opciones de disolver. Si yo disuelvo esas aristas, no estoy eliminando los elementos que estaban conectados a ella. De eso se trata disolver. Lo mismo, si yo disuelvo estas caras, no estoy eliminando los elementos conectados previamente a esas caras. En cambio, si yo le doy simplemente a caras, sí elimina todo. Y también tenemos opciones como eliminar solo caras y vértices o solo caras. Como por ejemplo, si yo quiero eliminar esto que está aquí y le doy a solo caras, como pueden ver, me está dejando la malla de vértices y aristas, porque solo estoy eliminando las caras. Y si yo quiero eliminar, por ejemplo, de todo esto, solo aristas y caras, me está dejando los vértices. Solo está eliminando las aristas y las caras. Y aquí también tenemos en el menú de eliminar, disolver limitadamente, colapsar, es decir, que todas se colapsen a un solo punto. Esto los recomiendo igual, jugar con cada una de estas opciones, porque como les digo siempre, es la mejor forma de aprender, jugando y equivocándose. Y hasta aquí vamos a dar la clase de transformaciones avanzadas, aunque todavía quedan una muy grande cantidad de otras transformaciones avanzadas, pero las vamos a ir viendo cuando profundicemos en cada uno de los menús correspondientes.